están? Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. En un minuto comencemos la sesión, ¿de acuerdo? Ya tenemos un foro adecuado y comencemos. ¿Todos me logran escuchar bien, por favor? Ahí me confirman. Sí, se escucha bien. Sí, se Sí, escucha. Muchas gracias. se Gracias por la escucha. confirmación. Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, de acuerdo. Se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Excelente. Muchas gracias, Yuri. Muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por darle su tiempo en la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un webinar. Bueno, de hecho va a ser también acompañado de una masterclass para revisar un tema bastante importante de lo que viene a ser actualmente y lo que es tendencia, ¿no? La inteligencia artificial. Aplicado a análisis de datos para nosotros que trabajamos en gestión de proyectos. Mi nombre es Alicia Acevedo y yo les voy a acompañar en la sesión del día de hoy. En este sentido, nuestra masterclass va a comenzar primero para poder abordar a través de un video, ¿ok? Herramientas de visualización de datos. Imagino que muchos de ustedes ha podido explorar o trabaja con, por ejemplo, Power BI, ¿no? Que es una herramienta bastante conocida, en donde podemos ver diferentes gráficos, indicadores para poder tomar decisiones, ¿no? Para poder reportar a nivel estratégico, entre otros. Y antes de, vamos a conocernos un poquito. ¿De acuerdo? Sí me gustaría conocer, en este caso, qué roles tienen, de qué sector vienen y comentarios iniciales, ¿no? ¿De qué es para ustedes la inteligencia artificial y cuál es su importancia como tal en el análisis de datos? Muy bien, vamos a escanear el código QR que vemos aquí en pantalla o también digitalmente.com, ingresar este código que es 17449914. Muy bien, ahora sí nos vamos a la sesión, presentamos. Ya, excelente, tenemos a 4 personas. Ahí, por favor, quienes falten se pueden seguir sumando o también pueden opinar por medio de este chat. Muy bien, ya tenemos a 6 personas, ahí esperamos un momentito más. Hola. Hola, pueden escanear el código QR o también ingresar a meti.com y ahorita les dicto nuevamente el código, es 17449914. Ay, un favor, a mí me vas a disculpar, justo estoy en trayecto todavía, así que no puedo No, acceder, pero igual me puedo. no te preocupes, Ya, muy amable, ya en 15 minutos ya estoy con mi máquina enfrente. Gracias. descuida, gracias, Un gracias a ti. favor, ¿podrías repetir el código, por favor? Sí, lo acabo de poner por acá por el chat, si gustan ustedes lo pueden digitar. eh, Ingresen a www.meti.com y ingresan el código, ¿no? 17449914. Bueno, muy bien, ya tenemos 10 personas y nos vamos a la primera pregunta.
Bueno, una primera pregunta es, ¿qué es para ustedes la innovación aplicado más que todo a la inteligencia artificial? Muy bien, hay un primer comentario, crear. ¿Qué otros comentarios podrían comentar? Desarrollo, creación, crear modelos disruptivos, excelente. ¿Qué más? Cuando aplicamos la inteligencia artificial y a la vez innovamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, ¿no? Cuando creamos dashboard, excelente, automatización, desarrollo, mejora continua, muy bien. Y bueno, estas palabras claves, de hecho, sirven muchísimo para poder un poco dirigirnos a lo que vamos a ver el día de hoy, que de hecho tiene que ver mucho con la eficiencia, la mejora continua, el poder crear modelos predictivos, ¿no? El poder ser disruptivos a crear un valor tangible, en este caso en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Transformar, ser novedosos y resolver problemas. Excelente. Vamos entonces ahora a regresar nuevamente a la sesión y ahora vamos a ir a nuestro primer video. Inicialmente vamos a ver, para enrumbarnos al análisis de datos, conocer qué viene a ser la gestión de datos y cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial como un método de innovación para los proyectos. A ver, un momento. Disculpa, Alicia, el volumen está muy bajito del video. Ah, voy a subirlo. A ver, ya, gracias por comentar. Ya podemos encontrar dentro de Power BI algunas señales de la intervención de Microsoft Copilot y lo podemos encontrar si venimos a la pestaña Modelado y hacemos clic sobre Medida rápida, que nos va a abrir un panel a la derecha donde tendremos opciones justamente de medida rápida, pero también encontraremos un apartado de sugerencias con Copilot. Hacemos clic y nos vamos a encontrar con un espacio para ingresar texto, como aquí se nos indica en lenguaje natural, donde es importante indicar qué medida queremos calcular y además cuando vamos a mencionar a nuestros datos es importante hacerlo de la misma forma que tenemos preparados las tablas y los campos para que Power BI pueda darse cuenta de qué estamos hablando. Antes de probar las primeras sugerencias, vamos a explorar un poquito este reporte que tenemos en pantalla. Este es justamente un reporte de ingresos que vemos en uno de nuestros cursos en Udemy, que por cierto, si les interesa, pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. De año, cliente, costos, ingresos, periodos y productos. Y en base a esos datos calculamos un total de costos, un total de ingresos, la utilidad, definida como los ingresos menos los costos, y el margen definido como la utilidad dividido los ingresos. Vamos a crear una nueva página. En la barra que tenemos sobre la derecha vamos a hacer clic sobre medidas rápidas. Así nos encontramos nuevamente con el panel de sugerencias. Hacemos clic para ingresar texto y vamos a empezar con algo muy sencillo, que es solicitar el total de ingresos. Cuando escribimos algo y Power BI lo subraya y lo marca en selecte, es porque detectó ese campo y lo encontró. Presionamos generar.
y observemos cómo se me muestra el cálculo de la medida rápida y además se muestra justamente la expresión DAX que realiza este cálculo. Si queremos utilizar efectivamente esta sugerencia, seleccionaremos agregar, se nos va a habilitar la barra de fórmula y desde aquí podremos ajustar el nombre de esa medida. En este caso la voy a llamar COP de Copilot, solamente para identificar que fue la medida sugerida. Luego, total, válido. Si venimos nuevamente a datos, vamos a encontrar ya con la medida aquí. Para poder visualizarla, vamos a insertar una tarjeta y vamos a seleccionar justamente la medida Copilot y también vamos a insertar la medida que ya habíamos calculado antes sin la utilización de la inteligencia artificial. Ajustamos la visualización, vamos a solicitar más opciones de formato. En valores vamos a pedir que no se resuman, que las unidades se muestren completas. Así podemos observar que llegamos al mismo resultado, tanto con total ingresos como con la sugerencia de Microsoft Copilot. Voy a checar un poquito la tarjeta. Vamos a probar algo más, así que vuelvo aquí a medidas rápidas. Borro el texto que indiqué para que se realicen las sugerencias. Y vamos a ver si tenemos la misma suerte al solicitar que se nos calcule al margen. Para eso vamos a pedir la división entre utilidad, vean cómo ya se subraya, y total ingresos. Ahí se subraya, acción generar, se me muestra el cálculo y la expresión DAX. Expresión agregar, observemos que plantea la fórmula de la división que utiliza registros utilidad y total registro. Vamos a llamarlo como margen 1. Vamos a validar. Quiero resaltar que tanto utilidad como total ingresos son medidas que yo ya calculé. Entonces, esto quiere decir que Copilot está considerando no solo las columnas de las tablas, sino también las medidas que yo ya creé. Con la tecla Control presionada voy a seleccionar datos aquí a la derecha, así veo los dos paneles. Y vean que, en este caso, como yo solicité utilidad, que es justamente esta medida, y total ingreso, que es esta medida, las utilizó directamente. Ahora, veamos qué pasa si en lugar de división... Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Bastante interesante, ¿no? Acá hemos podido ver cómo se aplica la inteligencia artificial que es Copilot dentro del entorno de Power BI, ¿no? Para crear medidas. Imaginémonos en un método tradicional, ¿no? Que teníamos que codificar la fórmula para poder obtener esa medida. Ahora la misma IA te hace sus sugerencias, ¿no? Y podemos contrastar de que la información da tal cual, ¿no? A diferencia es que nos ahorramos el tiempo, ¿no? De análisis. Y eso viene a ser una clara forma en que nosotros podremos aplicar la IA para poder dar reportes. Por ejemplo, imaginémonos que este dato viene a ser el presupuesto de nuestros proyectos, el número de proyectos en ejecución, etcétera, ¿no? Y así más medidas podríamos aquí considerar. Pero sí me gustaría por ahí escuchar algunos comentarios. Si alguna vez ustedes han utilizado Copilot dentro de Power BI o es la primera vez que están viendo esta aplicación dentro de su entorno, cuéntame. Ya, ¿qué tal? No la había usado antes en Power BI, pero me parece interesante. Es prácticamente utilizar el Copilot, ¿no? Darle un prompt, o sea, una instrucción, y entiendo que la IA lo que va a hacer es relacionar tu instrucción con la data que ya tienes, ¿no? Con las hojas, libros, fórmulas que quieras crear. Y básicamente es eso, ¿no? Me parece súper sencillo, pero a la vez novedoso, no se me había ocurrido. Excelente.
Muchas gracias por darnos tu comentario. De hecho, es bastante novedoso, ¿no? Se podría decir que nos ayuda muchísimo a ser eficientes, ¿no? Por ese lado, si ustedes actualmente no manejan su organización, ¿no? O tienen licencias de Power BI, pues pueden asignarse un espacio de trabajo y a partir de ahí utilizar la guía, ¿no? No solamente para crear medidas, tiene múltiples sugerencias, incluso analizar o las gráficas que se obtienen. Hay aparte más IAs que pueden reportar ello. Vamos a ver hoy la guía de Copilot, la guía de ChatGPT y la guía de Gemini, ¿no? Que son guías generativas que, bueno, ya lo vamos a ver próximamente en la sesión 1 y entrar un poco más al detalle. Muchas gracias por tu participación. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos puede comentar? Ah, si alguna vez lo ha Hola, aplicado, qué interesante. Hola, 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 cuéntame. sí, buenas tardes con todos. Sí, mire, nosotros, bueno, yo aplico esto no solamente Copilot, hay otras herramientas ya en el mercado. Utilizamos Gemini, utilizamos el Notebook, utilizamos varias herramientas no solamente para generar reportes, sino también para analizar esta información, porque no sé si a todos nos pasará que nos llegan cuadros financieros o cuadros del proyecto sumamente extensos. Entonces, hoy en día las herramientas AI nos ayudan justamente a generar conclusiones y análisis de datos rápidamente, ¿no? En vez de estar descifrando los cuadros enteros que se nos hacen llegar como jefaturas, como gerencias, ¿no? Excelente, muchas gracias por compartirnos ello. Qué bueno que ya hayan utilizado o estén utilizando, mejor dicho, estas IAs dentro de tu organización. Y bueno, como vemos, tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial, independientemente haya nacido de la tecnología o del análisis de datos o de las ramas, tiene aplicación diversa, ¿no? A nivel organizacional en las diferentes áreas. Así que bueno, de acuerdo a nuestra necesidad que viene a ser, por ejemplo, la gestión de proyectos, también puede haber otro nivel de aplicación, ¿no? Por ejemplo, para procesos de reclutamiento, eh, para procesos logísticos, ¿no? Y por ahí se puede derivar, ¿no? Todo ese conjunto de casuísticas. Muchas gracias por sus opiniones. Yo, de todas maneras, por acá leo comentarios adicionales si desean comentar también el resto de participantes, ¿ok? A ver. Actividad y total ingresos. Muy bien, a ver, sigamos. ¿Qué tal? Muy Buenas bien. noches. Hola, Carlos, cuéntame. Sí, solamente para comentar nada más, obviamente que hemos estado utilizando el Power BI, nosotros dentro de la gerencia de proyectos como seguimiento, más no hemos todavía con otros software sumado al Power BI. Bueno, recién estoy integrándome con todo esto de la tecnología, con la inteligencia artificial. Ujú. Qué bueno, imagino que lo ves bastante prometedor, ¿verdad? Para poder Sí, sí, aplicarlo a tu gestión. sí, Muy eso bueno, sí. de hecho. Sí, de hecho, creo que todos hemos utilizado Power BI en su momento. O lo vemos viable para hacer reportes de portafolio, ¿no? Que manejamos de proyectos, ver los indicadores de estatus, de presupuesto, costo, calidad y etcétera, ¿no? Y de hecho la guía nos puede ayudar, ¿no? Pero todo parte también de una metodología que ahora vamos a ver. Bueno, comencemos. El objetivo del día de hoy va a ser el comprender, el preparar y el usar datos como insumo estratégico para poder modelar a base de inteligencia artificial. Aplicado, claro está, en nuestra línea profesional que es gestión de proyectos. Vamos a identificar fuentes de datos relevantes, extraer, transformar información con herramientas de IA generativa en este caso, que está ChatGPT, Copilot o Gemini. ¿Qué herramientas vamos a ver a alto nivel el día de hoy? Bueno, Power BI y Python. Vamos a conectar modelos predictivos, vamos a trabajar a base de, bueno, de dashboard ya hechos y también vamos a generar, ¿no? Reportes. En este caso vamos a utilizar bases de datos reales o simuladas
pueden ustedes replicarlo también, de hecho no hay ningún problema. Y eso, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para ser mucho más eficientes y para tomar decisiones. Ya, ¿y qué más? Aquí tenemos que primero la introducción a la gestión de datos en proyectos viene a ser bastante clave para nosotros porque en primer lugar, los proyectos van a generar constantemente datos estructurados y no estructurados. Pero, ¿qué son este tipo de datos? Ya lo vamos a ver a continuación. Tiene que ver muchísimo con el nivel de información, la normalización de la data y entre otras variables. Sin embargo, sabemos que a nivel de proyectos nosotros manejamos diferentes datos, datos de presupuesto, calidad, recursos, costos y etcétera. Este conjunto de datos, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder evaluar, ¿no?, el escenario actual del proyecto y como tal nos sirve para poder mitigar riesgos, anticiparnos a problemas, optimizando de esta manera los recursos, ya sean materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos, etcétera. Y para mejorar la toma de decisiones. ¿Qué más? Los algoritmos de la inteligencia artificial van a aprender a partir de estos datos históricos, ¿ok? Para que una inteligencia artificial funcione, tú le debes dar la solicitud del prompt, pero se debe basar de la información que tú le estás entregando, del contexto que tú le estás entregando. Y si más aún tú quieres, por ejemplo, en una causística, poder estimar la duración real de un proyecto y ya no utilizar tal vez métodos tradicionales, donde estimadas la duración en base de juicio de expertos o estimadas la duración en base a diferentes técnicas de estimación que te dice, por ejemplo, el PMBOK, ¿qué tienes que darle? Data histórica, proyectos similares que pudieron haber tenido un alcance, ¿no? Similar al cual tú estás evaluando, proyectos complejos, ¿no? De mismo tipo de servicio, proyectos comunes a nivel de stakeholders, etcétera, ¿no? Pero esos datos históricos le va a servir muchísimo la guía para poder trabajarte en una solución mucho más óptima y aterrizada, ¿no? Ahora, ¿qué es importante para nosotros como usuarios? ¿Ok? Utilizar la guía y de esa manera ser eficientes en su uso. Que la data que le vayamos a entregar no es incompleta. No. Si le damos un contexto del proyecto a alto nivel, obviamente que el resultado que me va a generar no va a estar tan aterrizado, ¿no? Y si no tiene información, la guía de lo que tú le das, obviamente que te va a sugerir, ¿no?, otros escenarios que no necesariamente están adecuados a lo que tiene tu proyecto. Es por eso que mucho parte del nivel de solicitud que nosotros le hagamos, ¿no? De la información que le entreguemos, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que pasa cuando entregamos información incompleta, información errónea? Es que los modelos van a ser ineficientes, no van a ser exactos, ¿no? Pueden tener margen de variación. Y es por ello que, más allá de nuestra función de gestionar en el proyecto, debo gestionar bien los datos de un proyecto. ¿Por qué? Porque va a mejorar mucho más nuestra trazabilidad, control y predictibilidad del proyecto. Ahora, ¿qué tipo de datos hay en proyectos? Por ejemplo, acá podemos caracterizar a los datos estructurados. Los datos estructurados vienen a estar organizados en filas y columnas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la base de datos y son fácilmente procesables por máquinas. ¿Qué ejemplos característicos podemos poner acá? Por ejemplo, tenemos a los cronogramas. Los cronogramas en Microsoft Project, que, bueno, viene a ser la herramienta más conocida, la herramienta bandera para nosotros los gestores de proyectos, ¿no? Es una herramienta que trabaja mucho a bajo nivel. En Excel, ¿qué podemos armar? Podemos armar presupuestos, tablas de recursos, ¿no? Asignación por disponibilidad, por tipo de perfil, por competencias, los reportes de avances del proyecto también. ¿Qué herramientas de guía utilizamos acá? Pues trabajamos muchísimo con herramientas que tienen código fuente, ¿no? Por ejemplo, Power BI, que, bueno, aparte de ser una herramienta intuitiva a nivel de visualización de data, tiene el detrás, claro está, un código, ¿no? Que de hecho se trabaja en una sección que viene a ser el Power Data. Y también tenemos a Python, ¿no? Que trabaja con librerías, ¿no? Que trabaja con líneas de código para poder armar una metodología clave y tratar los datos de un proyecto. Pero a ver, ustedes me preguntarán, ¿y yo tengo que saber programar? ¿Yo tengo que aprender a codificar? Pues claro que no. Acá nosotros debemos aprovechar las bondades de la IA
para poder armar nuestro script, ¿ok? El cual va a ser ejecutable ya en este entorno. Lo que nosotros sí debemos hacer y asegurarnos es poder entender bien el paso a paso, la metodología. Eso creo que para todos está bastante claro. Nosotros somos metodológicos, trabajamos en base a estructuras, en base a enfoques de trabajo, ¿no? Porque somos gestores. Sin embargo, es muy necesario tener ese conocimiento técnico de las herramientas y saber cómo trabajan línea por línea. Y la misma guía te va a explicar, ¿ok? El código. ¿Y qué aplicaciones hay de forma frecuente? Pues, por ejemplo, no tenemos la necesidad de predecir la duración y los costos. Por ejemplo, también tenemos el analizar las desviaciones también de un proyecto. Por otro lado, tenemos tipos de datos semiestructurados. Aquí, por ejemplo, estos datos cuentan con una estructura parcial y requieren un procesamiento adicional, ¿ok? Para ser explotables por la IA. Antes de meter esa información, pues es necesario procesarla. Por ejemplo, tenemos los archivos XML, los formularios, reportes en PDF, hay correos también con formato, no, tienen una estructura parcial, como se dice. Y aquí debemos utilizar procesamiento de ETL, ¿no? Que a nivel de análisis de datos significa extracción, transformación y carga de datos. Y procesamiento de lenguaje natural básico, con Python. La aplicación frecuente de este tipo de datos va a ser la conversión a tablas, ¿no? La conversión a base de datos. De estructurado voy a pasar a estructurado. Y la extracción también de métricas. Y finalmente tenemos los no estructurados. Por ejemplo, aquí vienen a ser los datos desorganizados, ¿no? Desde el punto de vista máquina. Los puntos de vista, como se dice, ¿no? Los puntos de vista, eh, así a secas, porque aquí van a necesitar la IA, pero de una forma mucho más avanzada para su análisis. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos las minutas de las reuniones, ¿no? Las actas, los acuerdos, compromisos, tenemos los correos de coordinación, tenemos imágenes, ¿no? Evidencias de la ejecución del proyecto, tenemos planos, tenemos los videos de campo cuando vamos en este caso a validar, bueno, las funcionalidades, por ejemplo, de un sistema, eh, validar los trabajos de los operarios, etcétera, notas de voz, etcétera, ¿no? Este tipo de datos son no estructurados porque son datos desorganizados para la IA. Sin embargo, nosotros también debemos ser conocedores de que van a pasar por un procesamiento a nivel de diferentes herramientas. En este caso, podemos trabajar con procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora, ¿no? Visión por computadora, bueno, es un término mucho más avanzado de la inteligencia artificial que nos ayuda a poder detectar alertas, ¿no? Detectar riesgos. Ejemplo, ¿no? Se puede analizar el nivel socioeconómico de las personas que transitan en diferentes vehículos a una determinada hora por medio de cámaras, ¿no? Cámaras que toman imágenes. Ese reconocimiento de imágenes, pues trabaja la visión por computadora. Puede detectar la placa, puede detectar la marca del auto, ¿no? Y a partir de ahí sale nueva data. ¿Qué más tenemos? Análisis de contenido multimedia, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos a base de videoconferencias, se puede analizar el estado emocional de los stakeholders, ¿no? Se puede analizar los acuerdos, los compromisos que se sacan a partir, ¿no? De sesiones de trabajo. Ahora, para que nos sea mucho más familiar la gestión de data, el ciclo de vida, ¿no? Así como un proyecto tiene su ciclo de vida, la gestión de los datos en los proyectos tiene su ciclo de vida. ¿Y cuál viene a ser su ciclo de vida? En primer lugar, captura, desde herramientas de entrada. Nosotros, a nivel de gestión de proyectos, trabajamos con múltiples herramientas de gestión colaborativa. Por ejemplo, a nivel de la nube, tenemos a Jira, ¿no? Tenemos a Microsoft Project, que viene a estar en escritorio, en premise, o también puede estar en la nube. Tenemos hojas de Excel, que también en el escritorio, o también puede estar online. Tenemos ascensores también de IoT, etcétera. Debemos elegir nuestra herramienta de entrada. Desde ahí va a partir la captura de la data, ¿no? Porque aquí ya sea ingresando de forma manual o cargando de forma masiva los datos de un proyecto, pues vamos a tener esa data. Pero esa data tiene que ser almacenada, ¿no? Debe ser almacenada ¿en dónde? En archivos, carpetas compartidas, estamos utilizando la nube, imagino que muchos de acá utilizan SharePoint, ¿no? O si trabajan en entorno de Google, pues trabajan con Google Drive, ¿no? Imagino. Se debe seleccionar eso, ¿no? Pero
A partir del almacenamiento, ¿qué debemos trabajar? Debemos trabajar en la transformación, ¿no? Porque los datos pueden estar incompletos. Nosotros cuando exportamos una base de datos de una herramienta colaborativa, puede haber datos que no están 100% sincerados, puede haber datos duplicados, puede haber datos nulos, y como tal debemos trabajar mucho su limpieza, ¿no? Más allá de su limpieza, debemos saber integrar los datos. ¿Qué datos son dependientes de otros datos? eh, Hay otros datos de otra herramienta que también me interesa integrar a mi data de acá. Quiero hacer el cruce de información, como lo decimos, ¿no? Y a partir de aquí estructuramos, ¿no? Lo que nos interesa. Una vez que transformamos esta data, vamos a analizarla. Vamos a identificar patrones en común, qué reportes vamos a poder sacar a nivel de visualización. Y como tal, acá se trabaja con modelos de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, puede ser Copilot, ¿no? Con Power BI. ¿Para qué? Para tomar finalmente la acción que para nosotros nos sirve finalmente a la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones de un proyecto. Si, por ejemplo, somos gestores de portafolio y vemos diferentes programas, programas de aplicación, programas de ciberseguridad, programas de mantenimiento, ¿no? Tengo alta demanda de proyectos de aplicación, ¿no? Y mi presupuesto viene a estar más elevado, claro está, de los otros programas, ¿no? Ese tipo de decisiones a nosotros nos hace ver, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué mantenimiento no se está invirtiendo? ¿Por qué no estamos comprando más equipos? La calidad de los equipos será óptima, será buena, y aquí tomamos decisiones, ¿no? Y eso nos sirve muchísimo para nuestra gestión. Tenemos aquí además el principio de gobernanza de datos. Es importantísimo que evaluemos la calidad de la data, ¿no? En este caso, los datos deben estar de forma completa, deben estar aterrizados y de forma precisa y no deben tener duplicados. Además de ello, deben tener alta accesibilidad. Nosotros debemos dar facilidad para obtener esta data, ya sea exportándola, ya sea cruzándola, y utilizar qué datos me interesan, datos relevantes, porque ustedes saben que no toda la información de lo que tiene el proyecto no es relevante, de hecho, ¿no? Hay información clave que a nivel estratégico les interesa, porque a un líder de negocio, a gerente, al director, no le va a interesar conocer un detalle a bajo nivel. Él quiere datos importantes y sobre todo, como en su mayoría los líderes de negocios son los sponsors, quieren más datos de presupuesto, ¿no? Y debemos socializar, ¿no? Esas expectativas. ¿Qué más? Tenemos seguridad y privacidad. Es importante aquí considerar la protección de los datos, ¿no? De forma accesible. Si, por ejemplo, trabajamos en negocios B2B, trabajamos con una cartera de clientes, ¿no? Tenemos áreas de auditoría a nivel de la empresa, áreas financieras, ¿no? Es importante cuidar mucho la confidencialidad de la data que no sea o sea, que sea relevante, ¿no? Y que no sea compartida como tal, así nomás. Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? La trazabilidad. Debemos saber de dónde están viniendo los datos, identificar la herramienta de entrada. Debemos tener todo ese detalle, ¿no? A partir de dónde vamos a tener tal información, eh, por ejemplo, el número de stakeholders, de dónde lo tenemos, de la matriz de interesados, ¿no? ¿En dónde está la matriz de interesados? Bueno, viene a estar en una carpeta online. ¿Dónde obtenemos el cronograma? Lo tenemos desde la herramienta Microsoft Project que se actualiza de forma semanal, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de datos de nuestro proyecto nos interesa saber y más allá de poder obtenerlo, debemos entender muy bien de dónde viene y qué lo lidera, ¿no? Y hacia dónde va y cómo se está transformando. Y tener responsabilidad. ¿Quién es responsable de qué dato? ¿Quién me puede proveer qué dato? ¿Ok? Nosotros, como Project Manager, no siempre somos los analistas de esta información, ¿no? Tal vez alguno de ustedes sí trabaja en el sector de TI, como en mi caso, yo soy Project Manager de TI, pero más allá de ello, nosotros debemos ser facilitadores, ¿no? De una correcta gestión de datos, porque cuando trabajamos en proyectos y más aún, por ejemplo, que tiene que ver con sistemas, hay líderes, ¿no? De las diferentes aplicaciones, hay dueños de las aplicaciones porque son dueños de la operación de esa aplicación, ¿no?
Es por ello que debemos saber quién lo lidera y debemos dirigir bien la información. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué herramientas son comunes en la gestión de datos en proyectos? Bastante conocido Microsoft Excel, ¿no? A nivel tradicional, trabajábamos, por ejemplo, nuestros cronogramas y de forma general, diferentes entregables de un proyecto, actas de constitución, matriz de riesgo, matriz de stakeholders, matriz de comunicaciones y muchas matrices más, ¿no? Muchos entregables del plan de dirección de proyectos, ¿no? El registro y el análisis es básico, ¿no? ¿Y cómo se lograba ello? Bueno, se lograba a nivel de reuniones, ¿no? A nivel de coordinaciones, por correos, ¿no? A nivel de juicio de expertos, a nivel de nuestra investigación propia, pero ahora con la inteligencia artificial nos vamos a solucionar mucho la vida. Ya no es que tengamos que hacer un acta de constitución desde cero, hacer reuniones de horas, buscar a las personas para que aprueben, porque ahora la misma IA te puede recomendar un acta de constitución en segundos, ¿ok? Y a partir de ahí nosotros podemos ir trabajando. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a Jira, Trello y Asana, ¿no? Que tiene un registro estructurado de tareas y recursos, ¿ok? A partir de aquí, nosotros podemos trabajar lo que ven a ser cronogramas, podemos identificar el nivel de recursos que hay y por otro lado tenemos a Power BI, que nos permite visualizar las métricas del proyecto. Además de ello, tenemos a Google Sheet, que nos permite tener una colaboración y almacenamiento mucho más accesible. Por otro lado, SQL y base de datos, que ya, como sabemos, viene siendo un repositorio mucho más robusto, ¿no? De información histórica, ¿no? Si se maneja gran cantidad de data en una organización, debe tener su SQL. Y no olvidemos el almacenamiento compartido, que normalmente es en SharePoint o OneDrive. Ahora, pasemos a inteligencia artificial para el análisis de datos con Power BI. Power BI, bueno, estoy bastante seguro que acá todos en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos usado o actualmente lo estamos aplicando, ¿no? Power BI viene a ser una herramienta de análisis de datos, ¿no? Es una herramienta bastante conocida en el mercado y aplicada como tal. Y nos sirve para poder visualizar, ¿ok? Está en el entorno de Microsoft y permite como tal crear dashboard de forma interactiva, ¿no? Nos permite realizar análisis sobre grandes volúmenes de información. Si tenemos, por ejemplo, eh, o manejamos una cartera de 15, 20 proyectos, pues sería bastante idóneo que pueden evaluar, ¿no? Utilizar. Si, por ejemplo, ven la parte de planeamiento estratégico de sus proyectos también, ¿no? Que les va a ser muy accesible, ¿no? A visualizar la información clave. Y como tal, tiene unas funciones integradas de IA sin necesidad, claro está, de programar. ¿Qué recomendaciones debemos tener para usar la IA en Power BI? Es necesario poder, como les digo, previamente validar la data. Tener datos bien organizados y limpios. Nosotros debemos, por ello, antes de asegurarnos de dónde está viniendo la data, ¿no? Y cómo se está transformando, ¿ok? Ese paso previo debemos hacer para que el análisis que haga la inteligencia artificial pues sea eficiente. Ok, podemos comenzar con visualizaciones simples y con Power BI Premium, en este caso tiene también un nivel de membresía. Podemos explorar IAs mucho más avanzadas que tienen auto machine learning para poder predecir. Por ejemplo, podemos predecir los riesgos, ¿no? Predecir la variación de mi cronograma de cada la siguiente semana y etcétera. Podemos alertarnos, ¿no? Sobre esos riesgos, podemos prevenir el desempeño del equipo y etcétera, muchas más cosísticas, ¿no? Eso, bueno, viene a ser un nivel mucho más avanzado de gestión con la IA, pero pues nos sirve muchísimo. Y bueno, es necesario también considerar que la interpretación de resultados de la IA, ¿no? Viene a ser consolidable a nuestro criterio de decisión, ¿no? Finalmente nosotros somos los decisores, la IA no demanda sobre nuestro proyecto. Siempre nosotros vamos a estar sobre la IA, ¿no? He escuchado muchos comentarios de que no, la IA ahora nos está ganando, va a robar puestos de trabajo, pero yo de hecho soy bastante creyente de que la IA
viene a ser nuestro asistente, en realidad. La IA nos puede recomendar, nos puede sugerir, nos puede hacer más fácil la vida, ¿no? En términos de información, pero finalmente, quienes toman la decisión y mucho más aún, si hablamos de un proyecto, pues somos nosotros, ¿no? Porque nosotros analizamos y vemos mucho más allá el comportamiento humano, ¿no? Analizamos mucho más allá las comunicaciones, ¿no? Conocemos de cerca a nuestro stakeholder, ¿no? Y por ese lado, sí lo recomiendo también tomar bastante cuenta de ello, ¿no? Ahora, ¿qué aplicaciones de la IA hay en Power BI? Por ejemplo, aquí tenemos a árboles composición, ¿no? Que viene a analizar automáticamente qué factores explican un resultado, en este caso como costo o duración. Se llama Composition Tree. El nivel requerido técnico viene a ser bajo, así que por ese lado no se preocupen. También tenemos pregunta y respuesta, ¿no? Con la IA Copilot se puede trabajar en base a una pregunta, se puede formular un gráfico, ¿no? De acuerdo a su necesidad y por medio del lenguaje natural, ¿no? Genera gráficas en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuál viene a ser la variación de mi presupuesto estimado versus el presupuesto real? Es una pregunta bastante clave para nosotros, ¿no? Y se genera la gráfica, ¿no? Pero claro está, eso parte a nivel de la data. ¿Qué más tenemos? La detección de anomalías, ¿no? Hay que detectar de forma automática qué comportamiento fuera de lo normal hay en una serie de datos, ¿no? Y debemos alertarnos sobre ello, ¿no? Para estar muy alertas a toda la gestión integral de los diferentes proyectos que lideramos. ¿Qué más? Modelos predictivos con Auto Machine Learning, porque vamos a utilizar también modelos de Machine Learning dentro de Power BI. En este caso, si ustedes o alguno de ustedes maneja eh, el nivel premium de Power BI, pues les invito a desde ya poder explorarlo, ¿no? Porque le va a ser de mucha utilidad si su necesidad de información tiene que ver mucho con la predicción. ¿Qué más tenemos? Visualizaciones inteligentes. Aquí participan las sugerencias automáticas de visualización según patrones en los datos. También está integrado con Python o R porque va a permitir aplicar modelos de IA de forma mucho más personalizada. No sabemos que nosotros a nivel de nuestra base de datos lo manejamos muchas veces de manera inexacta, no se tiene 100% limpia la data, se tiene duplicada, y eso pasa mucho, y de hecho a mí me ha pasado también en su momento cuando todos editamos a la vez un mismo archivo, ¿no? En la nube. Si por ejemplo tenemos un maestro de portafolio y hay, no sé, 10 PMs que están volando el área, ¿no? Imagínense, agregar registro por registro, se puede borrar la información, se puede ocultar una información importante, se puede modificar, porque todos estamos accediendo a la misma base de datos, y eso a mí me ha pasado en su momento. Imagino que algunos de ustedes también, o quién sabe, tendrá ese problema actual, ¿no? Y eso es bastante riesgoso para nuestra gestión, ¿no? ¿Y qué más? Tenemos integración con Python o R, como les digo, para ese punto, clusterización automática para agrupar elementos similares. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos interesa a nosotros poder categorizar para poder clusterizar mis proyectos? Quiero evaluar segmento de clientes, quiero evaluar sector empresarial de mis clientes, quiero evaluar el nivel de riesgo complejo. ¿De qué variables me voy a guiar? Me voy a guiar del riesgo, me voy a guiar del nivel de complejidad del proyecto, me voy a guiar del presupuesto, me voy a guiar de el líder de negocio, etcétera, ¿no? Y el forecasting que nos ayuda a predecir tendencias futuras en gráficas en línea. Principales beneficios que hay que considerar de la IA en Power BI es que, bueno, principalmente no va a requerir programación. No es que ustedes, como les comento, vayan a programar. De hecho, no es nuestra función. Nuestra función no es ser especialistas técnicos. Nuestro equipo sí lo es. Pero sí debemos ser conocedores del nivel técnico, ¿no? Para que nada se nos pase. Así que esto nos va a permitir a nosotros aplicar la IA sin necesidad de tener conocimientos técnicos de forma avanzada. ¿Qué más? Visual y fácil de interpretar. Podemos presentar aquí resultados complejos mediante gráficos y paneles comprensibles. Tenemos además la exploración guiada con sugerencias automáticas sobre qué influye en los resultados, predicción y automatización para facilitar la creación de modelos predictivos mediante un flujo de trabajo. Vamos a analizar también el lenguaje natural
Podemos aquí trabajar mucho con los usuarios, porque los usuarios son los que tienen la necesidad de la información, la necesidad de diferentes casuísticas que se presentan en un proyecto, ¿no? Podemos aquí también detectar de forma proactiva las anomalías, qué valores vienen a ser atípicos, qué comportamientos son inusuales. Va a ser también Power BI con la IA bastante escalable y compartible. De hecho, Power BI tiene una funcionalidad para que pueda ser público, ¿no? Que se pueda compartir a nivel organizacional, ya cuando se tiene una licencia. Y aquí los modelos de Dashboard se pueden compartir con el equipo, ¿no? Integración con Azure también, que es compatible con servicios avanzados, ¿no? En Machine Learning. Muy bien, ahora vamos a ver un caso inicial que se trata sobre un Project Manager. Ya, trabajado, bueno, de un dashboard ya armado, debido a que la sesión no nos da para poder armar un dashboard desde cero, pero sí al menos para que entiendan cómo se va a ver el ejercicio y cómo próximamente lo vamos a aplicar en las sesiones. Juan Periona viene a ser un Project Manager de una empresa Telcom, ¿ok? Este Project Manager va a gestionar múltiples proyectos para diversos clientes, ¿no? Tiene una cartera B2B. Su herramienta es Power BI, ¿no? Para visualizar el avance, pero enfrenta desafíos como la información dispersa y no predictiva, falta de datos proactivas, dificultad para anticipar retrasos o cuellos de botella y reportes manuales para cada cliente y stakeholder, ¿no? Vamos a imaginarnos en el escenario hipotético en que Juan Periona está postulando a un ascenso, ¿no? Dentro de su PMO. Y queremos analizar con ayuda de la inteligencia artificial si efectivamente su gestión merece o acredita, ¿no? Ese ascenso. Nosotros pongámonos en el rol de ser el jefe de la PMO, ¿no? O el líder o el gerente, ¿no? Que va a supervisar ese ascenso para de esta manera tomar decisiones, que eso viene a ser un beneficio bastante grande, ¿no? Que nos da la inteligencia artificial. Ahora voy a presentar, un momento. Muy bien, aquí estoy mostrando el entorno de Power BI. Power BI viene a ser una herramienta que de hecho es accesible para todos quienes manejamos un Windows operativo que tiene, en este caso, Microsoft Store. Pueden buscarlo como Power BI Desktop y lo descargan de forma gratuita. Ya, brevemente para poder explicar y todo esto en el contexto, esta herramienta es bastante intuitiva, accesible y fácil de entender, pienso yo, incluso si no tenemos un nivel técnico avanzado, nos permite armar desde informes en blanco a poder abrir archivos, nos permite compartir esos archivos y se maneja a base de metodología de gestión de data, ¿no? Y recordando un poco lo que previamente se explicó, Power BI nace a partir de la obtención de información, obtención de data, no, el dashboard. Se identifica el origen de dato común, en este caso puede ser un libro de Excel, modelo semántico por BI, flujos de datos, SQL, entre otros, ¿no? Podemos identificar más fuentes, ¿no? Base de datos, puede estar conectado a Power Platform, Azure, servicios en línea, entre otros. Para efecto de este ejercicio, se ha creado el dashboard en base de la obtención de datos de un Excel que viene a ser un master plan de PMO. La base de datos del Excel viene a ser esta, que vamos acá, Power BI tiene un vistazo también para poder visualizar la data. Como vemos acá, la primera columna es la fuente de origen. Y bueno, aquí vienen a estar el número de proyectos, viene a estar el RUC, ¿no? De los clientes, el cliente, la oportunidad o el servicio que se está dando el cliente, Project Manager, si tiene SLA o no tiene SLA especial, tipo de producto, segmento, estatus proyecto, porcentaje plan, porcentaje real, etcétera, 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 ¿no? Múltiples datos que, claro está, como sabemos, deben
trabajarse, ¿no? Por ejemplo, hay datos incompletos, como ven acá, y eso pasa mucho cuando hay una gestión compartida de información y puede borrarse datos o no se puede actualizar a tiempo real, ¿no? Eso para un caso de uso, pero ya, para efectos de entendimiento, yo he formulado mis gráficos de forma manual, pero con ayuda de la inteligencia artificial que si ustedes pueden tener acceso a esta guía y trabajan desde el espacio de esta herramienta, pues van a poder utilizarla, ¿no? Power BI tiene, como sabemos, integrado a Copilot. En mi caso, ha caducido justamente el día de ayer, por eso, si no le mostrara, pero para quienes tienen acceso a la guía, pues bastante recomendado, ya. Sin embargo, yo voy a utilizar Copilot, ¿no? Desde otro entorno, desde un navegador que viene a ser Microsoft Edge, ¿no? Pero la guía integrada de Copilot, acá está. Si ustedes comparten un espacio de trabajo, van a poder utilizar o simular. Van a poder preguntarle sobre las conclusiones que se saca de cada gráfica. Les va a poder sugerir también nuevos gráficos o nuevos métodos de trabajo y por ese lado van a poder, en este caso, seguir avanzando. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Y por ese lado, aquí vamos a hacer el ejercicio con David Hilario. Nos interesa de David Hilario y de, en este caso, Juan Pariona, poder conocer cuál viene a ser su desempeño. Tenemos a Juan Pariona, puede tomar foto. Y voy a trabajar con Microsoft Copilot. Muy bien, Microsoft Copilot lo estoy abriendo desde Microsoft Edge. Mi fuente de data de entrada viene a ser una imagen. Esta imagen de Juan Pariona, yo le estoy solicitando a la guía poder escribir el desempeño de la gestión del proyecto de Juan Pariona para la PMO. El desempeño de la gestión del proyecto de Juan Pariona para el PMO se puede evaluar a partir de varios indicadores clave presentados en la imagen. Por ejemplo, el estado del proyecto, tabla detallada de proyectos. Y acá te dice, ¿no? En general, la gestión de Juan Pariona parece ser activa y efectiva con varios proyectos en ejecución y otros ya completados. Ahora, ¿hay algún aspecto específico que te gustaría explorar más? Yo le pongo, ¿recomiendas ascender a Juan Pariona a nivel salarial? Y aquí te dice, ¿no? Para recomendar hay varios factores clave, ¿no? Desempeño en la gestión de proyectos, resultados y logros, habilidades y competencias, feedback de clientes y equipos, entre otros, ¿no? Si Juan ha demostrado constantemente un alto nivel de desempeño, ha cumplido con los objetivos establecidos y recibido el feedback positivo, entonces recomendar un ascenso salarial. Y luego yo le digo, le estoy comparando, compara el desempeño de Juan Pariona con David Hilario, ¿no? Y de esta manera también, ¿no? Compara tanto el desempeño de uno con otro. Y a partir de aquí, dice, ¿no? Cooperación, diversidad de proyectos, ambos gestionan una variedad de proyectos para diferentes clientes, pero David Hilario parece tener una mayor diversidad. También analiza las acciones tomadas. Juan Pariona se enfoca en la implementación y resolución de problemas técnicos y el estado del proyecto, ¿no? Juan tiene proyectos en ejecución finalizados. Y acá te dice una recomendación final, ¿no? En general, ambos muestran un desempeño sólido en la gestión de proyectos, pero David Hilario, como tal, en este caso parece tener una mayor diversidad en el estado de los proyectos. ¿Ok? Y bueno, acá te dice, ¿te gustaría profundizar en algún aspecto específico sobre su desempeño? ¿Qué proyectos son más exitosos para cada uno? Y también analiza, ¿no? Esta viene a ser una guía generativa, ¿no? Que trabaja a nivel de información, ¿no? Fuente. Y mi data de entrada fuente vienen a ser imágenes. Esta viene a ser una aplicación de la IA. Estoy trabajando acá con Copilot, bueno, de forma externa, pero también ustedes pueden trabajar directamente desde el mismo entorno, ¿no? Para que se pueda entender su nivel de aplicación. Y bueno, brevemente les voy a explicar también otra herramienta que viene a ser, voy a regresar a la sesión para los minutos que nos quedan, que viene a ser Python.
pero inicialmente hay que entender, ¿no? Python viene a ser una herramienta de programación de forma intuitiva para poder desarrollar automatizaciones, ¿no? Para poder visualizar gráficos, ¿no? Para poder limpiar datos, ¿no? Como un caso de uso. Es importante la limpieza de datos porque sabemos que datos sucios generan modelos inexactos. Aquí los errores, duplicados o valores nulos van a afectar la calidad de la predicción y es por ello que hay que considerar que los datos reales de proyectos no deben estar incompletos, ¿no? No estén desordenados o en entornos o formatos inconsistentes. Y aquí, antes de aplicar algoritmos de IA, es fundamental preprocesar. Vamos a trabajar con limpieza, transformación y estructura de datos. Eso como punto principal e importante. Pandas, brevemente, es una biblioteca de Python especializada en la manipulación de datos estructurados. Ya sabemos que viene a ser los data frame, ¿no? Que son las bases de datos. Trabaja con diferentes formatos como CSV, Excel, SQL y JSON. Un data frame viene a ser una tabla bidimensional como una hoja de Excel que representa los datos del proyecto y una serie como tal, una columna individual dentro de un data frame. Principales pasos de limpieza de datos con Pandas. Primero, se carga los datos, se importa los datos. Luego se hace una exploración de esos datos, se lee las primeras filas y tipos, se eliminan los duplicados, es decir, hacemos una limpieza de la data, tratamos los valores nulos, renombramos las columnas como tal para que todo esté acorde, transformamos los formatos, creamos nuevas variables. Es importante transformar los datos a nivel de Python porque nos ayuda muchísimo a normalizar las columnas. Por ejemplo, pasar de mayúsculas a minúsculas, poder codificar variables categóricas si queremos codificar riesgos, bajo, medio, alto, 1, 2, 3. Filtrar criterios y agrupar por fase, equipo o tipo de proyecto. Y tenemos también buenas prácticas de limpieza, ¿no? Como revisar los outliers, que vienen a ser valores extremos que podrían distorsionar la predicción, documentar pasos, guardar los datos y utilizar validaciones. Y bueno, brevemente, un caso práctico que aquí podemos aplicar, limpieza de datos de proyectos de construcción. La Cosística viene a ser una empresa de construcción, muy bien, que ha registrado información de varios proyectos, pero los datos están desordenados. Vamos a preparar un conjunto de datos para el análisis e integración de un modelo de predicción utilizando la IA. Ya. Muy bien, este viene a ser un script en Python. Acá podemos ver el paso a paso metodológico de importación de librerías, cargabilidad del archivo y lo que viene a ser la limpieza de datos en Python. Python trabaja en base de la importación de un archivo fuente, ¿no? Puede ser un modo de aplicar. Mi archivo fuente va a ser proyectos de construcción, ahora lo estoy subiendo. Está importándose desde esta sección. Y muy bien. Ahora, cuando vamos a hacer la corrida del código, se va a ejecutar y nuestro check nos va a verificar que ya se ejecutó. Y finalmente, vamos a tener un nuevo CSV que viene a ser el archivo de datos limpio, ¿ok? Y para poder visualizar ambas bases de datos, ahora lo muestro.
La base de datos, como vemos acá, bueno, los encabezados no están de forma correcta escrita, hay datos faltantes, ¿no? Datos incompletos. A partir de esta base de datos y con el script de Python, vamos a correr la ejecución y vamos a tener el dataset o la base de datos de forma limpia. Hemos renombrado los encabezados y hemos completado los datos faltantes. ¿De acuerdo? Este viene a ser, de todas maneras, un caso de uso que yo les dejo de forma inicial, a alto nivel. El paso a paso ya lo vamos a ir explorando en cada una de las clases, ¿no? Pero para que sepan que de forma demostrativa sí se puede. Muy bien. Y ahora, la utilidad de la IA dentro de este entorno. Tiene aplicación con Gemini, en donde se puede explicar los códigos, ¿ok? Gemini está integrado, se puede explicar los códigos que podemos ver acá al lado. Explica todos los códigos, bueno, acá está en inglés, pero podemos decirlo en español. Y te da, ¿no? El paso a paso. Y esto para nosotros nos sirve, que tal vez no somos tan técnicos, por explicar todo el conjunto de script, ¿no? Y como tal, explicar la visualización de la data, ¿ok? Este viene a ser un caso de uso ya con Gemini. Y bueno, llegamos a la final de la sesión y quedo bastante atenta a sus consultas, comentarios y de todas maneras no se preocupen que vamos a explorar todo este detalle metodológico, el paso a paso ya a bajo nivel de diferentes casos, escenarios, proyectos, tipos de PM, sectores empresariales, ¿no? De forma general. Les agradezco muchísimo por su atención y bueno, con ello ya quedaría atenta a sus comentarios, ¿no? Para nuestro país. Muchas gracias. Algo descuidado, no necesariamente. Muchas gracias a ustedes. Entonces, cuéntenme, ¿todo bien? ¿Todo ok? ¿Hay algún punto que quisieran aclarar? Zulma, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola Alicia, ¿qué tal? Alicia, yo actualmente estoy trabajando un dashboard de un portafolio de más de 100 proyectos, ¿ya? Lo estoy trabajando en Excel, ¿no? Y la empresa había definido trabajar con un software que se llama Smartsheet, ya que, bueno, también tiene una conexión con Power BI porque hay algunos dashboards que plantea a nivel de portafolio súper interesantes. Eh, y esto que es un software que me plantea, digamos, dashboard por proyecto y por portafolio, también tiene una conexión con alguna de estas, de estos copilot que estoy escuchando. Esto del mundo de la construcción, yo estoy trabajo en proyectos en el mundo del diseño, sobre todo. Entonces, la pregunta es, o sea, este Copilot que lo veo que es específicamente de Power BI, ¿puede funcionar con otro tipo de software como este Smartsheet que yo estoy viendo? ¿O es directamente con un Excel? ¿Cómo es esa conexión? Sorry, no estoy muy al tanto de qué otras aplicaciones hay de ella. Sí se podría integrar, ¿no? No hay ningún problema. De hecho, independientemente del software, podemos integrarlo, ¿no? A los modelos de la IA y que pueda ser complementario, ¿no? A lo que ya tiene. Así como por BI se ha integrado con Copilot, como Python se ha integrado a Gemini, también se puede integrar una IA a tu software. Por ese lado. Ahora, todo el proceso de tallarte, si tendríamos que revisar tu software, pero eso sí me gustaría que lo puedas mostrar en las próximas clases, ¿no? Sí, claro, ya en las próximas clases tal vez lo muestro con más detalle y cuáles son digamos, lo que me podría arrojar más allá de lo que ya yo estoy viendo hasta ahora, ¿no? Tal vez Claro, otra data. claro, sí, por ese lado no hay ningún problema. Gracias. Excelente, gracias a ti. Muy bien, gracias, Zulma. Jorge, cuéntame. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí, muy contento por este inicio de clase. Yo también estoy, bueno, deseo aprender más
el uso de la inteligencia artificial. He utilizado, digamos, para mi trabajo, que es, digamos, labores de ingeniería y supervisión, inspección de embarcaciones. Utilizamos en la oficina la inteligencia artificial de Gemini y deseo profundizar más mis conocimientos para ayudar en el crecimiento de la empresa. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus buenos comentarios y tus expectativas. Claro está, no te preocupes que acá vamos a aprender. No solamente de mi lado, yo quiero aprender mucho de sus experiencias profesionales y sus necesidades, ¿no? De aprendizaje para a partir de ahí hacer la clase mucho más didáctica, ¿no? Ese sería mi comentario para ti. Gracias. Carlos, cuéntame. Sí, mira, por mi parte, bueno, yo estoy con un proyecto, son 67 kilómetros que tengo de vía férrea, estoy esperando la parte de certificación. Nosotros, por parte de la empresa, tenemos aparte otros proyectos en los cuales hacemos seguimiento, pero básicamente nosotros tenemos una base de datos, pero en Excel. Muy poco lo usamos en el Power BI. Lo que sí, como dijo mi compañero anterior, es aprender más de repente a todos estos softwares que complementa con la base de datos. Es poder llegar a realizar análisis de datos más complementarios para poder tener, tener un resultados o tener una mayor perspectiva. ¿Ya? Lo que sí es cómo sacar del Excel y agregarlo a otros softwares de inteligencia artificial. Eso sí me gustaría de repente aprender y qué tipo de inteligencia artificial o software es lo que me ayudaría con mayor perspectiva. Sí, de hecho vamos a explorar. Perdón. Discúlpame. De hecho, vamos a explorar múltiples software, no te preocupes, para ver qué tipo de aplicaciones ya tiene que ver mucho con tus necesidades, ¿ok? ¿Qué es lo que deseas buscar a nivel de información? ¿Deseas limpiar data? ¿Deseas aplicar el uso de nuevos software integrados con la IA para, no sé, poder estimar tiempos por ese lado, ¿no? Vamos a ver múltiples software. De hecho, hoy para Master Batón he dicho herramientas colaborativas de gestión de proyectos, pero también herramientas técnicas que tienen modelos de IA. Muy bien. Por ese lado, descuida que lo vamos a ver mucho más en la siguiente sesión. Ok, gracias. Excelente. Muy bien, gracias a todos ustedes. De verdad, mil gracias por el espacio, gracias por sus opiniones. Y bueno, sigamos así, ¿no? Las siguientes clases. Que todos tengan una feliz noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias.